ya hemos visto, la primera mezquita mayor Al-Hama de Sevilla estuvo en lo que hoy es la Iglesia del Salvador, ¿no? En el siglo XII, Sevilla, Isbilia, había crecido tanto, era la capital del Imperio Almohade, era una de las ciudades más grandes del mundo conocido entonces, del mundo sobre todo desde luego de Europa, y la mezquita mayor se había quedado pequeña, aparte del interés del califa almohade Abu Yaqub Yusuf de hacerse su propia mezquita cerca de su palacio, que era el Alcázar, con el que tendría un acceso directo. Entonces se crea una nueva mezquita mayor Al-Hama, la más grande de Al-Ándalus después de la de Córdoba, un tamaño que va a condicionar el de la catedral nuestra después. Esa mezquita mayor implica también un desplazamiento del mundo comercial en torno, porque ya se ha comentado, los usos de las ciudades se van repitiendo, es muy interesante ese tema. Ya se ha comentado que en torno a la antigua mezquita, la del Salvador, estaba también el mundo comercial, ¿no? Y nosotros hemos venido por la antigua calle Mercaderes, toda esa zona de Argote de Molina y en la calle Hernando Colón, todo eso era una alcaicería y alhóndiga que se cerraba por los productos para, en fin, vigilar los productos de noche que eran los más caros y demás, ¿no? Con gran bosqueo de los... Bueno, me voy a callar porque si no me voy por la rama, que se me da muy bien también. Vamos a ver, entonces esa mezquita constaba, como todas, de 3 partes, un oratorio cubierto de 17 naves, orientado hacia el sur, como también se ha dicho, un patio con la fuente de abluciones, el Sahan, que es el actual patio de los Naranjos, y una torre para llamar a la oración o alminar, que es lo que hoy llamamos Giralda, ¿no? ¿Qué ha pasado con ese edificio, ¿no? Se construye en el material más frecuente aquí, que es el ladrillo, y con arcos típicos de la arquitectura andalusí, almohade, que son arcos apuntados de herradura, o de herradura apuntados, que llaman también túmidos, y que podemos ver en las puertas exteriores de la pared del patio de los Naranjos. En el alminar, en cambio, vemos que hay un arranque de piedra. Vale, cuando se empieza la construcción, que el califa se lo encarga al arife Ahmed Ben Baso, la primera parte se hace en piedra y luego ya se sigue en ladrillo. La torre la culminará otro señor que se llamaba Ali el-Gomarí, ¿vale? ¿Qué encontramos ahí? Pues toda una colección de arcos de arte islámico, arcos lobulados, arcos que abarcan a otros arcos, y lo más interesante, ventanas dobles o geminadas, y lo más interesante como tema decorativo es esas redes de rombos, ¿verdad?, que parten de los arcos, que están en esos paños en las 4 caras de la torre, que llamamos paños de sepka, que también se pueden ver en el Alcázar, que luego tomará el arte nazarí, los podemos ver en Granada, pero son posteriores, y que tienen mucho arraigo en la ciudad porque los encontramos luego en edificios cristianos, en lo que llamamos mudéjar, en muchos en templos y edificios civiles también. ¿Qué pasa cuando llegan los cristianos? Pues ya sabemos, la torre se ha terminado en 1198, que era como está hasta ahora, bueno, casi, hasta donde empiezan las campanas, que ya sabéis que no se usan en el mundo islámico, tenía otro cuerpo siguiente, menor, y remataba con 4 manzanas, llamaban ellos, o esferas de metal dorado, que según las crónicas refulgían como el sol y esas cosas, ¿no? El templo oratorio se convierte en templo catedral, la torre sigue siendo la misma, el patio sigue siendo el mismo, todo sigue igual hasta el siglo... Bueno, ahora contaré una cosa del interior del oratorio. Bueno, la cuento ya. Vamos a ver. ¿Qué pasó con la corona? Que decidió reservarse prácticamente la mitad del templo cubierto como panteón real.
Ahí estuvieron San Fernando, que todavía no era santo, hasta el 17 no lo canoniza, Beatriz de Suabia y Alfonso X, ¿vale? Con lo cual lo que era el templo se quedaba como muy, para el uso público, se quedaba muy reducido, claro. En el siglo XIV es cuando empieza ya a haber algún cambio. Concretamente hubo un terremoto que ya se ha mencionado a mediados del siglo XIV que afecta mucho a la ciudad y se cae el Yamur, ese conjunto de bolas que había dicho, se cae. Es la segunda imagen que tenemos de la Giralda, en la que aparece una espadaña con campanas. Bueno, pues aprovechando, digamos, los desperfectos provocados por el terremoto, el Cabildo, en un momento de sede vacante, en 1401, se reúne y decide que hay que echar abajo el templo y construir uno nuevo. ¿En qué se va? ¿De qué tamaño lo vamos a hacer? No lo vamos a hacer más chico que la mezquita, ¿verdad? De ahí que tengamos el templo cristiano mayor del momento. ¿En qué estilo? Pues en el que imperaba en Europa, querían una ciudad a la europea. Entonces, ¿cuál era el estilo que imperaba? El gótico. ¿Qué pasa con el gótico? Pues que el gótico no usaba ladrillo. El gótico usaba piedra y hay que traer las piedras de otro sitio, concretamente sobre todo de las canteras del puerto de Santa María. Venían por el río, se descargaban en el puerto, había una especie de grúa que servirá luego mucho con las mercancías y los movimientos mercantiles de América. Y la pequeña pega también a la hora de construirlo es que eso, por supuesto, encarece mucho y además los reyes no dieron permiso para demoler, porque, bueno, el rey hasta 1433. ¿Qué podemos ver aquí? Que por eso nos gusta mucho este sitio, porque ahí se ven tres momentos clave en la evolución del edificio. El momento almohade, que es de la Giralda para la derecha, el momento gótico, que tenemos ahí, con esa puerta de la adoración de los magos, con el arco de ojiva, el gablete, las vidrieras, esas cubiertas, que ahora mismo lo vemos, pero que sabemos que son de bóvedas de crucería, y esos arbotantes, esa especie de arcos que van trasladando las presiones de las bóvedas hacia los pilares y los estribos del exterior. Y sin embargo, si vemos el remate, bueno, y hubo que empezarla por los pies, porque en la cabecera era donde estaban los sepulcros reales. Entonces se empieza, lo normal es empezar una nueva obra de esta por la cabecera para poder consagrarla pronto y empezar a usar los cultos allí. Aquí pasa al contrario, se empieza por lo que hoy es la avenida, donde están, bueno, las portadas de Mercadante de Bretaña. ¿Qué ha pasado aquí? Pues si miramos allá, yo he dicho que son tres momentos los que se ven, la Giralda y eso que son almohades, la gótica, y ahora esto, ese remate, esa cabecera, no tiene ni arcos apuntados, ni arbotantes, ni nada de eso, ¿verdad? Sigue usando la piedra, claro, pero eso recuerda mucho al Renacimiento. Ahí hay columnas corintias, pilastras corintias, columnas jónicas, en fin. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que cuando por fin se hace la capilla real, ya estamos en el siglo XVI y ya tenemos otro estilo de moda. Entonces Sevilla ya entonces se está convirtiendo en la gran metrópolis europea otra vez, puerto y puerta de Indias. Entonces ahí tenemos ya, por ejemplo, los escudos reales y el escudo imperial bicéfalo de Carlos I. A lo largo del XVI, pues efectivamente hay muchas intervenciones en el templo y quizás la más llamativa para nosotros ahora mismo, el cuerpo de campanas que se le encarga a Hernán Ruiz y que tuvo la sensibilidad suficiente como para armonizar con el resto de la torre. Y entonces no choca una construcción que es ya de la segunda mitad del XVI con unas formas totalmente venidas de Italia con lo que venía heredado desde el siglo XII. Qué suerte tuvimos. Y se remata, se decide rematarlo con una veleta que gira, que simbolizaba la fe vencedora, que Cervantes llamará la giganta, y que como giraba, como buena veleta, pues se llamó Giralda. La Giralda fue tan famosa que le acabó dando nombre a la torre, y nosotros para diferenciarlo pues la acabamos llamando el Giraldillo.
Hay modificaciones posteriores, por supuesto, pero me parece que ya es momento de cortar, porque estoy viendo así como un poquito de cansancio mental y físico. Y lo único es lamentar que precisamente lo que hemos hablado tanto, no solo las inmatriculaciones, concretamente nosotros además hacemos hincapié en volver a uso público del Patio de los Naranjos, que aprovechando la exposición que se hizo de la Magna Hispalensis en torno a la Expo del 92, pues ya nunca más se supo. Siguen cobrándonos y no se puede entrar libremente.